Aquí no hay nadie con esos ojos. Estaba sentada en la taberna, sí, estaba sentada en la taberna de la posada de aquella ciudad que sus locales llaman Chuquito. Una mujer de tez blanca, cabello plateado y mirada fría, a juego con la helada montaña en la que se encontraba aquel lugar donde los trabajadores descansaban y se divertían después de largas horas de trabajo. Pero cualquiera a su alrededor podría notar que no era una mujer común. Aquella tez blanca no era fácil de ver por esas tierras. Lo único que mancillaba su piel eran heridas de múltiples batallas. Aquella tenía que pertenecer a los Hautunaqua. Era una de las protectoras de esa zona, aquella a quien llamaban Fai. Ver a una general de guerra en esta clase de locales no es recurrente, sin embargo, en este caso era comprensible, pues hacía poco que el hijo del sol de aquellas tierras les había permitido beber chicha a la gente común después de años de ley seca, lo que les permitió encontrar calma y paz en la bebida después de los duros tiempos de guerra entre tribus. No es difícil imaginar que una mujer joven y poderosa que estuvo en el frente de guerra deseara despejarse también de su trabajo y ahogar sus pensamientos en alcohol. Mientras todos disfrutaban de sus respectivos manjares, entró al local un hombre, cubierto de pies a cabeza, con una capa que ocultaba cualquier característica física notable, lo cual no sería impresionante en circunstancias normales, pues el frío no estaba hecho para todos, pero había un detalle que sí que sorprendía: tenía cubierta la cara. Aquella figura alta y esbelta se movió hacia la barra del cantinero con seguridad y exclamó: Amigo, por favor, deme su mejor chicha de molla, dijo aquello sin una pizca de duda y con tal naturalidad que los ojos comunes desviaron al instante su atención. Ninguna persona que no conociera las costumbres locales podría pedir la especialidad de la casa y luego bebérsela como si nada fuera. Debía ser un trabajador más, cansado y con frío, o eso pensaron, pero es difícil engañar a los curtidos sentidos de una guerrera de élite. La Jautunacua se levantó de manera tranquila, pero amenazante, como cazador que acecha su presa. Todos los trabajadores y el cantinero se quedaron atónitos. Nadie se atrevía a desafiar a alguien de su calibre. Entonces la general se acercó, serena, por la espalda a la figura misteriosa, susurrándole: Caballero, no sé si lo sabía, es una ley que no muchos conocen, pero el Hijo del Sol prohibió cubrirse la cara dentro de lugares cerrados. Por favor, retire su capucha. Señorita, discúlpeme. Ahí fuera el clima está helado. Si me quito la capa ahora, puede ser que me enferme y tengo que trabajar. ¿Podría dejarme terminar mi bebida? Solo quiero descansar. Caballero, no me di a entender, dijo sin una pizca de emoción en su voz, y procedió a mentalizarse para atacar. Quítese la capucha en este momento, o me hará quitársela. El hombre empezó a levantar las manos cuando, sin que Faye pudiera reaccionar, desenvainó una daga colocándola en una funda en su espalda, antes cubierta por su capa, y con un grácil movimiento intentó hacer un corte a la muñeca de Faye. Ella lo esquivó, ella lo esquivó por reflejo, dando un gran salto hacia atrás. Antes de poder contraatacar, el hombre chasqueó los dedos. Faye sintió un escalofrío recorriendo todo su cuerpo, y pronto sintió la quemadura. ¡Un rayo! Pero, ¿cómo era posible? Aprovechando la conmoción, la figura se levantó y salió corriendo a una velocidad sorprendente. Pero mientras hacía su huida, la guerrera logró recomponerse y convertir una de las ramas que tenía en su cinturón en una lanza con su magia y lanzársela al hombre. Pero él logró, pero él logró esquivar la lanza por poco. Pero la veloz lanza consiguió arrebatarle la capucha. Esto le dio una oportunidad a la general de ver la cara de aquel hombre. ¡No era posible! Tenía ojos de un color dorado brillante. Era una persona de afuera. ¡Maldito extranjero! No puedes esconder esos ojos por siempre. Te vamos a encontrar y cuando lo hagamos te cortaré en pedacitos y le devolveré tu energía a la tierra, gritó furiosa la guerrera antes de caer al suelo, exhausta por el esfuerzo de combatir la electricidad que recorría su cuerpo.
Al siguiente día, Fey reportó a los descendientes de los dioses que había avistado un extranjero, y la conmoción se hizo notar en las altas esferas de todas las tribus. Su tierra, a la que llamaban Plata, Platlaclán, había estado cerrada al resto de las naciones por más tiempo del que habían estado vivos. No permitirían que el legado de sus ancestros y sus tierras fueran mancilladas por ningún impuro. Con esto, la búsqueda inició de manera inmediata. Todos los soldados fueron avisados, mas no se dijo nada públicamente. Los jefes y chamanes dijeron que no había necesidad de causar alboroto. Nadie tenía que saber que había un extranjero corriendo por ahí, solo causaría pánico. Esto desconcertó a la valerosa guerrera. Este tipo de cacería se haría más sencilla si la gente pudiera avisar de avistamientos, mas no podía ni siquiera cuestionar a los líderes. Había visto a hombres morir por mucho menos, por lo que salió liderando la búsqueda por la zona montañosa alrededor de Chuquito. Sus superiores no la reprimieron de ninguna manera. El elemento sorpresa estaba en su contra. Era sorprendente que siquiera haya logrado identificar las características del sujeto. Aún así, la culpa la carcomía por dentro. Era la general más joven en la historia de su tribu. A su corta edad, acumulaba múltiples logros. Jamás había fallado. Su gente confiaba en ella y por primera vez alguien la había superado. Aunque fuera por sorpresa, no iba a pasar por alto tal humillación. Tenía que recuperar su honor a cualquier precio. Al tercer día de búsqueda, el grupo de soldados, liderado por la general Fei, avistó una columna de humo salir del bosque rondando Chuquito. Acampar estaba prohibido cerca de esa zona. Todos los habitantes de la ciudad lo sabían. Eso significaba una cosa: tenía que ser el extranjero. Aunque algo resultaba extraño a la experimentada general, en su breve encuentro aquel sujeto había demostrado ser astuto. Un error así parecía demasiado descuidado, por lo que en vez de separarse e intentar rodear la fuente del humo, como le indicaron en su entrenamiento, eligió un acercamiento directo. Al aproximarse y estar a una distancia de alrededor de los 50 metros, la habilidosa guerrera pudo sentir a través de los mensajeros de la Madre Tierra un hombre solo, alto, armado, con dagas en el cinturón de su cadera. No había otra opción, era el extranjero. Fei y sus soldados llegaron al pequeño campamento que había improvisado aquel hombre, y al avisarlo, la general les ordenó a sus hombres que se quedaran detrás de ella escondidos en arbustos y que atacaran solo en caso de ser necesario. Se acercó a la figura misteriosa y exclamó: «Muéstrate, no tienes a dónde correr, sabemos que eres tú», dijo mientras golpeaba la parte inferior de la asta de su lanza contra el suelo. «Oh, señorita, a veces ni yo sé quién soy, y usted exclama que sí lo sabe», dijo el hombre con seriedad. «Aunque en algo tiene razón, sí soy el hombre que busca, mas no sabe de lo que soy capaz. Sé que está armado, por lo tanto es una amenaza. Suelte sus armas y ríndase, no tiene oportunidad». «Lo sé». El hombre levantó su dedo para señalar en la dirección donde se encontraban los soldados. «Trae a 14 hombres más con usted, escondidos detrás de los arbustos y árboles detrás de usted. Sus trucos no funcionarán. No dejaré que me distraiga esta vez». De repente, aquella mujer se vio envuelta en una energía misteriosa y después se transformó en una bestia similar a lo que mucho tiempo atrás los humanos llamaron panteras, pero con unos largos y delgados tentáculos saliendo de su espalda. Ella ya había visto esto antes, así que instintivamente esquivó el ataque, dando un pequeño y sutil paso a la izquierda, sin darse cuenta que la fuerte descarga que había liberado el hombre había impactado contra los arbustos donde estaban sus soldados. La bestia en la que se había transformado Fei. «Lástima que tuve que recurrir a la violencia barata», expresó el hombre decepcionado. «Esperaba que las trampas que coloqué alrededor del campamento se encargaran de sus soldados, pero parece que usted previó este plan. Felicidades, general», dijo con picardía. «Una pena que su astucia no pudo salvar a sus hombres». «Maldito seas, acabas de acabar con la vida de 14 hombres solo para librarte de la justicia»,
gritó con rabia. ¿Qué pretendes hacer aquí? No puedes huir para siempre. El país está completamente cerrado. Sus hombres no están muertos, están noqueados. Nunca se cenaría si tengo elección y no planeo huir más tiempo. Ya conseguí lo que deseaba, una charla privada con usted. No tengo nada que decirle, esbozó con disgusto. Por ahora, pero yo usted sí. He viajado por muchas naciones, todas de diferentes culturas, y de todos mis hallazgos, lo que he encontrado aquí es sin duda lo más fascinante, la nación más hermosa y con los restos históricos de los humanos más antigua. Ha sido recluida y aislada del resto del mundo, y por más ni menos que conquistadores de otras naciones. ¡Conquistadores!, gritó indignada. Los descendientes de los dioses nos protegen. ¿Cómo te atreves a insinuar que son de tu calaña? De mi calaña, ¿eh? Interesante, tomando en cuenta que yo me asemejo más a la gente de por aquí que tú, declaró burlesco, apuntándole con el dedo. Tampoco eres de por acá, o por lo menos tus padres no lo son, afirmó mientras sacaba un pergamino. Estos documentos que robé de ese hijo del sol tuyo, dicen que todos los nativos de la zona eran de tez caramelo antes de que ellos llegaran, y está escrito en ni más ni menos que runas. Bueno ver que los vikingers no han perdido sus costumbres incluso aquí. Además, ¿de, ¿de qué estás hablando?, balbuceó confundida. ¿No te parecen raras? Tus características físicas, digo. Tez blanca como la nieve. ¿Alguna vez has visto a alguien más así que no sea en los palacios de sus gobernantes? No, no puede ser. Felicidades por tu descubrimiento. Eres descendiente de extranjeros, de Castilla, además, la zona norte del País del Fuego, basado en tu color de ojos. Como la mayoría de tus dioses, pueden realizar sus milagros por sus poderes de manejar elementos distintos a la vida. ¡Mientes!, gritó furiosa. Puede ser, pero mi cometido está hecho, dijo con una sonrisa, y luego exclamó: Me rindo. No tengo ninguna oportunidad contra usted en un confrontamiento cara a cara. Yo. Da igual, susurró dubitativa y levantó la voz. Queda usted detenido por estancia ilegal y por resistirse a un arresto. La general esposó al criminal con ramas y pidió que se trajera un vehículo para llevárselo. Pero mientras recorrían las calles, la guerrera vio algo que no había presenciado nunca: los ciudadanos de su propia tribu levantándose contra los descendientes. Aquel pueblo amable y gentil ahora levantaba antorchas, furiosos, indignados por cientos de años de mentiras, reclamando que se les devolviera todo lo que habían perdido y honrar a sus verdaderos ancestros. Lo que sea que haya hecho el hombre que Faye llevaba a su lado en el vehículo, había cambiado por completo a las personas que conocía de toda la vida. Había cambiado sus miradas. Ella pensó que en su pueblo no había nadie con esos ojos de furia y rebelión, pero no sabía que las miradas, como las voluntades, son contagiosas. Después de todo, llevaba a su par al hombre que estaba cambiando el mundo. Fin del tercer relato.